Buen día, chicos del primer grupo. Bien, en esta clase vamos a ver problemas de convección natural. Como ya tenemos avanzada la teoría, vamos a ver eh, algunos problemas. Entonces, para resolver los problemas de convección natural, perdón, el uso de esta tabla es muy importante. Hemos visto que hay varios casos que resuelve lo que no puede resolver el Oconito con sus problemas recomendados o con sus ecuaciones recomendadas. Entonces, por otro lado, otro detalle que vimos es sobre tubos. En este cuadro no está muy claro el uso de estas ecuaciones para resolver problemas de tubos. Entonces, en el Ocon y Tojo, del Ocon y Tojo rescatamos las ecuaciones de raíz para tubos horizontales y para tubos verticales. Bien, empezamos. Dice, por una tubería horizontal de acero comercial circula vapor a una temperatura de 150 grados centígrados. La tubería tiene un diámetro de 3 pulgadas. Calcúlese el flujo de calor si la temperatura del aire es 15 grados centígrados. Tenemos la tubería horizontal, tenemos la sección. Por el interior circula vapor a una temperatura de 150. En el exterior tenemos aire que se encuentra a una temperatura de 15 grados centígrados. Entonces, ¿cómo podemos identificar este problema? Como un problema de convección natural en régimen permanente. ¿Por qué? Porque este tubo está rodeado de un volumen muy grande de aire, cuya temperatura prácticamente de 15 grados se mantiene constante. Entonces, condiciones permanentes. Vamos identificando en esta sección las temperaturas, las películas, etc. Bien, en el interior tenemos vapor. Conocemos su temperatura, está a 150. Ahora, en el exterior tenemos aire. Se conoce su temperatura de infinito, de 15 grados, y consideramos esta temperatura como constante. El vapor está a 150 y el aire está a 15, por tanto, la pérdida de calor se va a dirigir del vapor al aire. Pero aquí vamos a hacer un análisis completo. Como el calor está perdiendo el vapor, entendemos que se va a condensar. Por tanto, se va a formar una película de condensado, cuyo coeficiente vamos a llamar H sub C. Del tema de ebullición, de condensación, vamos a hablar en convección forzada, estamos un poquito adelantando. Tenemos un coeficiente de condensación, mejor llamaré así, coeficiente de condensación. Tenemos el tubo, el espesor del tubo, y afuera del tubo tenemos otra película que va a ser la película externa de convección de la que va a depender el coeficiente H sub 0.
Bien. También podemos identificar temperaturas sobre ambas caras. Sobre esta cara, sobre la cara interna, vamos a tener una temperatura a la que vamos a llamar T omega I. T sub omega I. Y sobre la superficie externa tendremos otra temperatura a la que vamos a llamar T omega 0. T omega 0. Muchas veces esta temperatura también se llama T sub S, de temperatura de superficie o temperatura superficial. ¿Por qué omega I? El subíndice omega viene de wall, traducido es pared. Entonces la temperatura de pared interna y la otra es la temperatura de pared externa o temperatura superficial. Bien, podemos elaborar el circuito eléctrico análogo y a partir de la temperatura de vapor tenemos la primera resistencia a este calor que se está transfiriendo. La primera resistencia ofrecida por la película de convección o de condensación. Bien, la resistencia que sigue, la resistencia de la pared. Resistencia de la pared del tubo. Tomaremos así. Y luego la resistencia de la película de convección externa. Bueno, para no, esto llamaremos condensación, H de condensación y esta de convección externa. Y temperatura T infinito. Ahora, estas temperaturas las identificamos en estos puntos. Aquí vamos a tener la temperatura T omega I. Y acá la temperatura T omega 0 o superficial. T sub S. Bien, ahora podemos, bueno, la expresión de calor que nos está pidiendo el flujo de calor. Si aplicamos Fourier considerando estas resistencias en serie, la expresión será temperatura de vapor menos temperatura del medio fluido que es el aire sobre la suma de resistencias. Ya. Pero, fíjense, de acuerdo al circuito, también podemos analizar en una parte del circuito que nos conviene y vemos. Este dato es importante. Si tenemos como dato la temperatura de superficie, entonces la parte del circuito que nos conviene para resolver el problema es esta. Entonces, en esta parte aplicamos Fourier y tenemos calor igual, diferencia de temperaturas, temperatura de superficie menos temperatura del fluido externo, que es el aire, sobre resistencia
que ofrece la película de convección externa. Entonces, nos conviene trabajar solamente con esta parte del circuito. De esta manera, trabajamos cuando no tenemos esta temperatura como dato. Vamos a ver más adelante en problemas llamados problemas combinados. Generalmente esta temperatura no se conoce, lo mismo que esta otra, la temperatura de pared interna. Entonces ahí sí hay necesidad de entrar en conceptos de mecanismos combinados y se trabaja con esta expresión. Pero vemos que el problema está dado para poder resolverlo en esta parte. El calor que se está transfiriendo podemos considerarlo como el calor perdido por convección natural de la superficie externa al aire. Bien, está demostrado. Bueno, ahora se trata de encontrar la resistencia. La resistencia a la película de convección externa es 1 sobre H externo, H sub 0, y sobre A sub 0. Entonces, debemos hallar el coeficiente de convección externa. Aquí está la expresión que hemos deducido, pues lo mismo. Esta es la temperatura del medio, ¿no? Por si acaso, T infinito. Para las propiedades, recurrimos a la temperatura de película. Temperatura de superficie más temperatura del medio. Recordemos que la expresión para la temperatura de película es temperatura de superficie más temperatura del medio fluido sobre 2. Reemplazamos los valores y encontramos 67,5. Como se trata de aire, esta película es la que se forma en el contacto entre superficie externa y aire. Entonces, es una película que contiene aire. Por tanto, vamos a la tabla A4, propiedades físicas del aire a una atmósfera. Y bueno, no existe esta temperatura, por tanto, vamos a interpolar entre 50 y, bueno, vamos a ver enseguida cuál es el otro valor. Entonces, hallamos a esta temperatura las propiedades como beta, viscosidad cinemática, el número de Prandtl y el coeficiente de conducción. Entre 50 y 100 se halla 67,5. Por tanto, encontramos los valores de beta, eta, número de Prandtl y K. Interpolando hallamos estos valores. Ustedes pueden hacer las verificaciones correspondientes y, por tanto, encontramos el Grashof. Bueno, aquí para la gravedad se está utilizando la gravedad a nivel del mar, 9,81. Y anotamos los valores obtenidos para beta. Primero, la longitud característica en este caso es el diámetro externo, 88,9 milímetros. Transformamos en metros. Tenemos beta. Tenemos la diferencia de temperaturas. Temperatura de superficie menos temperatura del medio fluido, medio ambiente que es el aire, sobre eta, viscosidad cinemática al cuadrado. Este es el valor de Grashof hallado. Como este valor es mayor a 3 y se trata de tubo horizontal, entonces cumple con la condición para el uso de la ecuación de Rice, que es
Grashof mayor a 3. Y esta es la expresión para el caso. Reemplazamos, encontramos el Nusselt y del Nusselt despejamos H, que es el coeficiente, y encontramos su valor 5,88 en kilocalorías por metro cuadrado hora grado centígrado. Bien, entonces obteniendo el valor de H, podemos finalmente calcular el calor perdido. H, área, el área es perímetro por longitud. Esta expresión nos da el área. Se trata del área externa. La diferencia de temperaturas y el resultado obtenido, 517,3 kilocalorías por hora. ¿Alguna duda? ¿Está claro? Bueno, continuamos. El segundo problema dice, calcular la pérdida de calor desde una pared vertical expuesta a un ambiente con nitrógeno a 40 grados Fahrenheit y una atmósfera de presión. La pared tiene 6 pies de altura y 8 pies de ancho y se mantiene a 120 grados Fahrenheit. Bueno, se trata de una pared vertical cuyos datos son la altura y el ancho. La altura nos dice el problema que es de 6 pies. A esta altura podemos llamar L sub B, que es la nomenclatura que utiliza el PITS. Y el ancho es de 8 pies. Bien. Entonces, la pérdida de calor, como sabemos, está dada a través de la expresión calor igual H por área y por el gradiente. El gradiente en este caso sería, el ambiente es nitrógeno, todo está en contacto con nitrógeno. El nitrógeno se halla a una temperatura de infinito de 40. Y la placa vertical tiene una temperatura superficial de 120. Bien. En el entendido de que el calor que se transfiere solo de esta superficie al ambiente, o sea, se trata de este calor, la expresión será coeficiente área, el área que corresponde, y por la diferencia de temperaturas, superficie menos ambiente, temperatura del ambiente. Entonces, lo que queda por resolver es en realidad solamente H. Entonces, como se trata de nitrógeno, se recurre al PITS, que a la temperatura de película, como sabemos, la temperatura de película, temperatura de superficie, perdón, un momentito. Temperatura de superficie más temperatura del medio fluido sobre 2.
Entonces, en base a esta expresión, calculamos y tenemos el valor de temperatura media 80 grados Fahrenheit, que es la temperatura de película, en Celsius 26,67. Y de esta tabla hallamos la densidad, el coeficiente de conducción, la viscosidad cinemática y el número de Prandtl en unidades inglesas. Pero en esta tabla no tenemos beta. Por tanto, beta podemos calcular a partir de esta expresión que habíamos visto en la parte teórica y o esta expresión, ya que el volumen específico es el inverso de la densidad. Es el inverso de la densidad. Por tanto, tomamos dos temperaturas. La temperatura de 40, que es la temperatura del medio, y la temperatura media, donde estamos acá. Una de las temperaturas va a ser la temperatura inicial, bueno, no inicial, sino es la temperatura en la que se encuentra el ambiente. Y la otra es la temperatura media. Para aclarar, necesitamos de dos temperaturas de referencia. Entonces, una de ellas es la temperatura del medio y la otra es la temperatura de película. Y para ambas temperaturas hallamos las densidades. En esta tabla lo que obtenemos son densidades. Y reemplazamos. Recordando que esta expresión es el volumen medio, volumen 1 más volumen 2 sobre 2. En función de la densidad, entonces la expresión resultaría de esta manera. Y así encontramos el valor de beta en unidades grados Fahrenheit a la menos 1. Estos valores son reemplazados. Bueno, la gravedad se está considerando a nivel del mar 32 pies por segundo al cuadrado, unidades inglesas. Entonces, como el Grashof es un número dimensional, si nosotros quisiéramos trabajar con unidades del sistema sexagesimal, sistema técnico, bueno, el resultado tendría que ser el mismo. Entonces no hay problema. El Grashof es un valor único. No importa, sin importar las unidades con las que se trabaja. Bien, obtenido el Grashof, veamos que su valor es mayor a 3, pero se trata de placa. Entonces necesitamos el Rayleigh. Tenemos el Prandtl obtenido también. ¿Dónde está? Esto es para el nitrógeno. K, eta. El número de Prandtl. Acá está. Sí, de la misma tabla ha sido obtenido el número de Prandtl. Por tanto, multiplicando por el Grashof, tenemos el Rayleigh. Ahora, este es el valor obtenido, 3,648. Voy a anotar este valor. El Rayleigh obtenido en este problema es de 3,648 por 10 a la 10. Y vamos a la tabla 4.1 del PITS para verificar este valor. Placa vertical. Placas verticales. Tenemos el valor de 3,648 por 10 a la 10 y vemos que se sitúa en este rango. Anotaré para que quede claro. El valor que hemos obtenido es de 3,648
0,648 por 10 a la 10. Entonces, se halla en este rango. Y para este rango, como hemos visto, la longitud característica es la altura, el valor de C, coeficiente 0,13 y el exponente es 1/3. Entonces, este valor se encuentra en este rango. Las condiciones son turbulentas. Aquí están los valores obtenidos de la tabla, coeficiente y exponente. Y resolvemos, encontrando un Nusselt de 431,15. Del Nusselt obtenemos el coeficiente de convección. Y finalmente llegamos a un coeficiente de 1,08. Es un valor pequeño. Se justifica esto porque es de convección natural. Convección natural, los valores generalmente son pequeños. En unidades del sistema técnico sexagesimal, los valores abarcan hasta un máximo de 6, 7, 8, no más. Entonces, este valor, por eso les decía, es bastante racional, es pequeño y corresponde. Reemplazando para hallar el calor, encontramos 4177,67 en BTUs por hora, ¿no? Las unidades que se están manejando nos dan como unidades finales BTUs por hora. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro cómo hemos obtenido beta? Bien. Una consulta, Inge. ¿Las tablas de todas las propiedades están en el Oconitojo o en qué, a qué tenemos que recurrir Eh, para las tablas? para el nitrógeno y otros gases se deben obtener de otros libros. Por ejemplo, esta es la tabla B4 en la página 316 para el PITS. En el Oconitojo no tenemos una tabla así de completa, pero incluso en esta tabla lo que falta es beta, pero beta se calcula mediante esta expresión. Entonces no tenemos en el Oconitojo tablas para nitrógeno, oxígeno, etcétera, etcétera. Solamente tablas completas las encontramos para el aire y para el agua. Y para otras propiedades que después vamos a ver en la parte de convección forzada y más, cierto, se obtienen del Oconitojo, pero estas propiedades las obtenemos solamente de estos libros. Entonces hay que recurrir a otros libros. Está bien, Inge, gracias. Mira, ¿alguien más? ¿Está claro? Bueno, seguimos. En este tercer problema dice, ¿cuál es la carga de calor generada en un restaurante por una parrilla de 1 metro por 0,8 metros que se mantiene a 134 grados centígrados? La temperatura ambiente es 20 grados centígrados. Bueno, situándonos en el problema, tendríamos prácticamente una superficie horizontal. Bueno, como parrilla entendemos una especie de enrejado, ¿verdad? Pero también podemos considerar esta plancha como una parrilla. Entonces, si consideramos como una plancha, la temperatura de la superficie se conoce, bueno, primero las dimensiones es 1 por 0,8 metros. 1 metro de largo por 0,8 de ancho. En metros. Entonces se conoce
la temperatura de superficie y también se conoce la temperatura del ambiente, de infinito. Como se refiere a la temperatura del ambiente, consideramos al ambiente algo muy grande, entonces régimen permanente. Esta temperatura no va a cambiar. Si es un espacio abierto, si es una parrilla en un espacio abierto, obviamente no va a cambiar. Pero si esta parrilla estuviese en un ambiente cerrado, entonces la temperatura de ese ambiente cerrado va a ir aumentando, porque hay una fuente de calor que va, con el tiempo va a ir cambiando esta temperatura, ¿no? Pero consideramos como régimen permanente. Entonces, lo primero, carga de calor significa este calor transferido. Esta superficie está transfiriendo calor por convección al medio. Es cierto que por la temperatura podríamos también pensar en radiación, pero no estamos todavía en un problema de radiación y menos en un problema de mecanismos combinados. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el calor perdido es solo por convección natural. Entonces, la expresión, como sabemos, que debemos resolver es H área y gradiente. Temperatura de superficie menos temperatura del medio. Entonces, el mayor problema en realidad radica en la obtención de H. Para las propiedades, temperatura de película, de la tabla A4, que está en el documento, por si acaso, hallamos las propiedades. No existe no está dada la temperatura de 77, pero se encuentra entre dos valores, y por tanto, interpolando entre esos dos valores, hallamos las propiedades. Entonces, como ven, no hay problema con beta. En esta tabla ya existe beta. Como la ubicación de esta superficie es horizontal, entonces utilizamos para la longitud característica un valor medio, resulta 0,9 metros. Y reemplazamos. Bueno, aquí estamos haciendo uso de la gravedad local, Cochabamba 9,78, valor de beta, diferencia de temperaturas y la longitud característica 0,9, viscosidad cinemática. El resultado, 5,5 por 10 a la 9, pero requerimos del Rayleigh. Multiplicamos por el número de Prandtl y tenemos este valor, 3,78 por 10 a la 9. Voy a anotar este resultado. Un Rayleigh de 3,78 por 10 a la 9. Vamos a la tabla 4.1 del PITS. Estamos en la tabla. Ahora, ¿cuál es el caso? Como hemos visto, la superficie calienta hacia arriba, entonces es un caso de superficie caliente arriba, pero hay dos situaciones. No, solo hay esto, superficie caliente arriba, pero laminar, y superficie caliente arriba, turbulento. El valor que hemos calculado de Rayleigh, 3,78 por 10 a la 9. 3,78 por 10 a la 9 se encuentra acá. Voy a anotar ese valor, 3,79
por 10 a la 9. Se encuentra en este rango. Por tanto, le corresponde al coeficiente 0,14 y al exponente 1/3. Con estos valores hallados en las tablas, encontramos el Nusselt. Aquí está, coeficiente 0,14 y exponente 1/3. Nusselt 218,3. Despejamos del Nusselt el coeficiente de convección y su valor 6,23. Como les comentaba, los valores de H son pequeños, hasta un máximo de 7 a 8. 6,23 para este caso es correcto. Y reemplazando, encontramos el calor transmitido por convección. Repito, este problema podríamos haberlo enfocado como mecanismos combinados, porque hay radiación y hay convección. Y si fuese de mecanismos combinados, el calor total sería la suma del calor por radiación más el calor calculado por convección. Entonces serían cálculos separados. Entonces ese enfoque lo vamos a ver más adelante cuando veamos mecanismos combinados y sobre todo cuando veamos radiación. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Bueno. Ingeniero, una consulta. Si el Raleigh nos hubiera salido más grande, ¿en qué caso sería? Ya. Sí, hay casos en los que el Raleigh no encaja dentro de los rangos propuestos. Por ejemplo, si aquí vemos el límite, bueno, turbulento, en este caso, turbulento de 2 por 10 a la 7 a 3 por 10 a la 10. Supondremos que nos haya salido un valor como, digamos, 2 por 10 a la 11. O nos haya salido un valor como 2 por 10 a la 13. Lo correcto sería buscar otras tablas para los que se tenga como rango valores donde encajen estos valores. Pero lamentablemente no, en los diferentes libros de transferencia de calor no van a encontrar otros rangos o rangos más amplios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aproximar al rango que existe. No importa si es 2 por 10 a la 11, lo asimilamos a este rango. No importa si es 2 por 10 a la 13, incluso un valor mucho más, lo aproximamos a este rango. Por tanto, consideramos para el coeficiente 0,14 para el exponente 1/3. Eso es lo que hacemos, porque también estos valores obtenidos intervienen en los cálculos. De esa manera encontramos el coeficiente y exponente y en los cálculos interviene el valor del Rayleigh hallado. Por ejemplo, en este caso, fíjense como el Rayleigh es el producto del Grashof por el Pran de allá, no hay problema. A ver dónde está la situación. Está bien. Y a ver, y del Nusselt encontrado, está bien, porque interviene en los cálculos. El Rayleigh, aunque no esté en el rango de la tabla, decía interviene en los cálculos.
ya que el Nusselt es coeficiente C por el Rayleigh elevado al exponente A. Entonces, aquí está. El Rayleigh no encaja en el rango de la tabla y se lo aproxima. Por eso se halla con esa aproximación el valor de C y el valor de A, pero el valor calculado de Rayleigh interviene en el cálculo del Nusselt, y del Nusselt encontramos el coeficiente H. Entonces, eso es lo que se hace cuando no encaja en el rango de valores recomendados para el Rayleigh. Se aproxima, pero propiamente vemos que interviene en el cálculo. Bien, entonces hemos resuelto problemas de convección natural en régimen permanente. Veamos ahora problemas de convección natural en régimen no permanente. Este tipo de problemas se los resuelve a partir de esta expresión, donde tenemos la masa que se va a calentar o enfriar, el área superficial, el área externo superficial del cuerpo que va a calentar o va a enfriar a través de su superficie, el calor específico del fluido que se va a calentar o enfriar, el coeficiente de convección de la película sobre la superficie del cuerpo y las temperaturas de superficie, temperatura final a la que va a llegar el fluido, temperatura de superficie menos temperatura inicial del fluido. Bien, veamos un problema. Dice, un depósito que contiene 800 litros de agua ha de calentarse por medio de vapor de agua que condensa en un serpentín de cobre de 10 milímetros de diámetro interno, 1,5 milímetros de espesor y 12 metros de longitud. El vapor de calefacción está saturado a 4 atmósferas técnicas, tomando para el coeficiente de convección en la condensación del vapor el valor de H igual a 10.000 y para el coeficiente de convección pared de tubo agua H igual a 300 por gradiente de temperaturas delta T sobre viscosidad elevado al exponente 0,33, expresando el gradiente en grados centígrados y la viscosidad en centipulses a la temperatura del fluido. Calcular. Inciso A, la velocidad de elevación de temperatura del agua cuando su temperatura es 40 grados. Inciso B, el tiempo que tardará el agua en calentarse, desde 40 hasta 80 grados centígrados. Bueno, hay respuestas que podemos verificar. Entonces, ¿de qué se trata nuestro caso? De un volumen finito. Tenemos un volumen finito, es decir, un volumen de agua dentro de un ambiente cerrado. Este volumen es calentado por un serpentín. Entonces, algo así, circula por este serpentín vapor. Su presión, su temperatura, no, su presión está dada y el volumen se conoce del agua contenida en este depósito y la temperatura de este volumen va a cambiar
en función del tiempo. En función del tiempo. Y por la superficie externa de este serpentín se va a transferir calor, en este caso al agua. Observando la sección de este serpentín, tenemos en el interior vapor y en el exterior agua. ¿Qué nos interesa? Nos interesa la temperatura de la superficie. Esta temperatura. En la expresión interviene la temperatura de esta superficie y también interviene la temperatura del agua. Tenemos una temperatura inicial y tenemos una temperatura final a la que llega después de un cierto tiempo, transcurrido un cierto tiempo, pica. Entonces el calor se transfiere de esta superficie al agua por convección. Entonces, si tenemos como dato esta temperatura de superficie, como hemos visto en el análisis que hemos hecho con la ayuda de la analogía eléctrica, no nos interesa lo que suceda de la superficie adentro. Bueno, entonces, en la primera expresión, en el primer inciso de la expresión de balance, tenemos esta expresión. Entonces, como nos pide el cambio de la temperatura, velocidad de cambio de la temperatura, entonces de esta expresión despejamos la derivada de la temperatura respecto del tiempo, que nos va a dar la velocidad de cambio de la temperatura con el tiempo. Y por tanto, debemos hallar este coeficiente H. Entonces, es específico el problema al indicarnos que la temperatura debe llegar a 40 grados y en ese momento en que llega, nos piden hallar la velocidad de elevación de temperatura. Como es cambiante, la temperatura cambia con el tiempo, entonces en cada momento la temperatura va a ser diferente y por tanto este coeficiente H va a cambiar, ya que depende de la temperatura de película. Este coeficiente H cambia ya que es función de la temperatura. Pero el problema decía es específico, cuando la temperatura del agua llegue a 40 grados. Entonces, para calcular H, de la tabla A5, propiedades físicas del agua, a la temperatura de 40, ¿por qué a la temperatura de 40? Porque nos sugiere el uso de esta expresión H para hallar el coeficiente externo, este H, expresando el gradiente en grados centígrados y la viscosidad en centipoises, pero a la temperatura del fluido. Es específico el problema, porque los problemas anteriores hemos resuelto considerando la temperatura de película, ¿se acuerdan? Pero se recomienda el uso, pero con la propiedad, que es la viscosidad, hallada a la temperatura del fluido. ¿Y cuánto es la temperatura del fluido? Es 40 grados. Entonces tenemos que leer con toda claridad lo que nos plantea el problema. Porque si no hubiese habido esta aclaración temperatura del fluido, lo que nosotros hubiésemos tenido que hacer es a la temperatura de película,
que es diferente de la temperatura del fluido. Recuerden, la temperatura de película es la media entre temperatura de superficie y temperatura del medio fluido sobre 2. Entonces, con la temperatura de película, otro podría ser el resultado, pero nos sugiere, repito, el uso de la temperatura del fluido. Y eso es lo que se hace. A la temperatura del fluido, que es 40 grados, se halla la densidad, la viscosidad, se transforma a centipoises, y de la densidad, que es masa sobre volumen, hallamos la masa, 793,76. Calculamos el área externa, ya que los datos que nos dan son el diámetro interno y el espesor. Resultando el diámetro externo 13 milímetros. Se conoce la longitud del serpentín, 12 metros, y por tanto tenemos el área externa 0,49 metros cuadrados. Ya tenemos el área, tenemos la masa, el calor específico para el agua se considera 1, tenemos la temperatura de superficie y la temperatura a la que se encuentra el fluido en ese instante, 40 grados. Lo que nos falta es hallar H. Y creo que también la temperatura de superficie. Vamos a verificar. Veamos si la temperatura de superficie es dato. No es dato. Vamos a ver cómo enfrentar esta parte. Para el cálculo de H, tenemos la ecuación recomendada, tenemos el gradiente, temperatura de superficie menos temperatura del fluido. A la presión de 4 atmósferas técnicas, se considera una presión absoluta. De la tabla de propiedades del vapor saturado, hallamos la temperatura a la que se encuentra el vapor. Ahora bien, decía aquí que nos falta la temperatura de superficie, ¿cierto? Tenemos la temperatura del fluido, que es 40, pero no la temperatura de superficie. Entonces, aquí hacemos un análisis para asumir que la temperatura de superficie es aproximadamente igual a la temperatura de vapor. La película de condensado ofrece muy poca resistencia. El material del tubo es cobre y, por último, el espesor del tubo es delgado. Entonces, de esa manera justificamos. También podemos recurrir a la analogía eléctrica. A partir del vapor, ya hemos visto que tenemos una primera resistencia generada por la condensación, la película de condensado. Luego tenemos la resistencia que ofrece la pared del tubo y, por último, la resistencia que ofrece la película de convección externa y la temperatura del fluido, que va a cambiar con el tiempo, o cambia con el tiempo. Y acá tenemos la temperatura de pared interna. Y acá, en este punto, tenemos la temperatura de superficie. Bien. Si esta resistencia que ofrece la película de condensación, como dice, es pequeña, anulamos esta resistencia y en ese caso la temperatura de vapor es igual a la temperatura de pared interna. Pero también podemos anular esta resistencia porque se trata de cobre, el material es cobre y el espesor es muy delgado. Entonces, ¿a qué se reduce nuestro circuito? Solamente a una resistencia que es de la película de convección externa. Y vemos que
la temperatura del vapor es igual a la temperatura de pared interna y es igual a la temperatura de superficie. Y tenemos la temperatura a la que se encuentra el fluido. Entonces reduce esta situación. Por tanto, decimos aquí que la temperatura de superficie es aproximadamente igual a la temperatura del vapor, que ha sido hallado de tablas a la presión absoluta de 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, reemplazando en la expresión sugerida, hallamos el coeficiente de convección. Y reemplazando en la ecuación, encontramos la variación de la temperatura con el tiempo, es decir, la velocidad de variación de la temperatura. Como el resultado sale negativo, como se está calentando este fluido, esta velocidad tendría que ser positiva. Entonces, lo que se hace es considerar su valor, pero absoluto. Y el valor absoluto de esta expresión transformados a grados centígrados por minuto resulta 1,68. Entonces, 1,68 grados por segundo está cambiando cada minuto, cuando la temperatura es 40. Fíjense, si la temperatura fuese 20, la velocidad de variación sería diferente. Y a 20 grados tendríamos que hallar las propiedades para encontrar el coeficiente H, y así. Entonces, depende de la temperatura a la que se encuentra el fluido. Este es el inciso A, que nos pide el cambio de la temperatura con el tiempo, o la velocidad de cambio de la temperatura. Inciso B. Nos pide el tiempo. Cuando la temperatura final es 80. Entonces, hallamos la temperatura media. Temperatura inicial más temperatura final sobre 2. Nos da 60 grados. Pero el problema nos dice hallar el coeficiente H a la temperatura a la que se encuentra el agua. Y vemos que el agua calentada cambia su temperatura. Primero, la temperatura es 40. Y al final debe llegar a 80. Entonces, para encontrar H, y dada la recomendación del problema que nos dice hallar las propiedades a la temperatura que se encuentra el agua, podríamos proceder de dos maneras. Hallar un H1 a esta temperatura, y a esta otra temperatura hallar otro H, y con ambos encontrar un valor medio, H1 más H2 sobre 2. Esta es una forma. La otra forma, con estas dos temperaturas, como estamos haciendo acá, encontrar un valor medio. Y con el valor medio hallar las propiedades para finalmente encontrar el valor de H. De estos dos métodos, tal vez el más práctico, el más directo sea este: trabajar directamente con la temperatura media y no con temperaturas inicial, final, y con sus resultados encontrar un valor medio de H. Entonces, trabajamos directamente con la temperatura media del agua, que sería
80 más 40, 120 entre 2, 60. A esta temperatura hallamos la viscosidad y encontramos el coeficiente H. Ahora, en el gradiente, que es temperatura de superficie menos temperatura a la que se encuentra el agua, pero lo mismo, como la temperatura del agua cambia de 40 a 80, se trabaja con un valor medio, es decir, con una temperatura del agua media, temperatura inicial, bueno, aquí está escrito. Entonces se toma en cuenta la temperatura media para el agua. Y de esa forma tenemos un gradiente 82-92 y reemplazando encontramos H. Ahora, el valor de H reemplazamos en la expresión y encontramos el tiempo de 28,92 minutos. Entonces, en este problema, el uso de esta expresión requiere de la temperatura a la que se encuentra el fluido, en este caso el agua. En otras expresiones se recurre a la temperatura de película, como vamos a ver, por ejemplo, en este siguiente problema. Pero hasta acá, ¿alguna duda? Entonces hay que leer de forma muy ¿Por qué detenida. quieren los datos obtenidos a las respuestas esperadas al inicio del problema? A ver, compararemos. Tiempo 0,48. 0,48 horas y la velocidad de cambio de la temperatura con el tiempo es de 1,68 grados centígrados por minuto. A ver, veamos, compararemos con los resultados sugeridos. 1,34 grados centígrados por minuto, que no está muy lejano, y el otro 37,8 minutos. Si esto lo transformamos a horas, nos va a dar también muy parecido. Una hora tiene 60 minutos, casi 0,5, ¿no? Entonces, 30. Sí, no está muy distante. Tal vez estos resultados han sido obtenidos con cálculos más precisos, más decimales. Ustedes pueden verificar. O tal vez el uso, bueno, aunque aquí, de otra tabla para hallar las propiedades, tal vez con más precisión también, pero vemos que estos resultados no son muy diferentes de los que hemos obtenido, entonces eso nos da cierta tranquilidad. No son, obviamente, no son exactamente los mismos, pero son aproximados. No pueden verificar. ¿Alguna observación, pregunta? Inge, ¿para qué usamos el otro dato que nos dieron de 10.000 kilocalorías? Ya. Este dato es de alguna manera complementario para indicarnos que la resistencia de la película es casi despreciable. Es despreciable. Porque para el cálculo de esta resistencia de la condensación, tendríamos 1, utilizar la expresión 1 sobre el coeficiente de condensación y sobre el área. Entonces, si este valor es grande, como en este caso 10.000, esta resistencia se vuelve pequeña. Cuanto mayor es H, la resistencia se vuelve más pequeña.
Y eso, de alguna manera, posibilita el hecho de que en el circuito eléctrico análogo esta resistencia sea considerado prácticamente cero, ¿no? Esa información nos da este valor. Podemos despreciar esta resistencia. ¿Alguna pregunta más? Bien, continuamos. Tenemos ahora este problema planteado de esta forma. Se desea calentar un volumen de 500 litros de agua contenidos en un termotanque cilíndrico de 20 centímetros de radio mediante una resistencia eléctrica tipo placa de 20 por 30 desde 20 hasta 80 grados. La temperatura de la superficie de la resistencia se considera constante igual a 220 grados centígrados. Inciso A. Calcular el tiempo necesario para calentar si la resistencia se ubica sobre la pared vertical y debe calentar 3/4 del volumen total. Inciso B. Cuando la temperatura del agua alcance 80 grados, averiguar la tasa de calor transferido. Bueno, de acuerdo al enunciado, sí, tenemos como radio, el radio es de 20 centímetros, el diámetro es de 40 centímetros. Tenemos el volumen, entonces podemos conocer las dimensiones del tanque, no es problema, de acuerdo a la expresión de densidad masa. No es necesario recurrir a esta expresión, simplemente de volumen igual pi cuartos por el diámetro. El dato que tenemos del cilindro es el radio, 2 veces el radio nos da el diámetro, pi cuartos el diámetro al cuadrado por la altura vertical. Entonces de acá podemos obtener la altura vertical, que sería 30 centímetros. Esto como un cálculo complementario, pero el problema que nos dice que esta resistencia que tiene la forma de una placa, 20 por 30, la altura de 30 y 20 es el ancho, calienta desde 20 hasta 80, pero el volumen no es el total. El volumen es 3/4 partes del volumen total. Entonces, si dividimos el volumen total, dividimos el volumen total en 3 partes, vamos a tener una parte, 3/4 partes, mejor en 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes. Lo que quiero calentar es solamente las 3/4 partes de volumen. Es cierto que se puede interpretar también de esta otra manera. Las 3/4 partes las podemos fijar de abajo hasta este plano, ¿cierto? O las 3/4 partes las podemos fijar de arriba a este plano, es decir, de esta manera. Ahora, como el volumen ocupa todo este espacio, todo este recipiente,
colocar sobre el piso la resistencia para que pueda calentar solamente las 3/4 partes, es decir, esta parte, no respondería a lo que queremos, porque esta parte superior también sería calentada, ¿cierto? Es decir, si yo coloco la resistencia acá, en esta parte, prácticamente lo que calienta es todo, pero solamente quiero calentar 3/4 partes. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Coloco la resistencia en este otro lugar, acá. Y de esta manera, lo que logro es calentar todo lo que está encima del extremo inferior. Entonces, lo que va a calentar va a ser prácticamente esta parte. Es cierto que este volumen también, de alguna manera, va a elevar su temperatura. Pero el efecto de calentamiento va a ser mucho, mucho más pequeño. O sea que en el movimiento de convección que se genere, va a arrastrar algo de esta 4ª parte que queda en la parte inferior. Pero el mayor volumen a calentar va a ser esto que está encima. Entonces, coloco la resistencia en esta posición para calentar las 3/4 partes de volumen tal como me sugiere el problema. Y teóricamente esta parte constituye como un volumen muerto. Repito, es cierto que en la realidad, en la práctica, algo se va a calentar, va a elevar su temperatura, pero mínimamente que el resto de las 3/4 partes de volumen. Entonces, de esa manera yo aseguro que las 3/4 partes van a elevar su temperatura. Bien, entonces con ese criterio, se trata de resolver la expresión, porque nos pide el tiempo, para una placa ubicada en posición vertical y apoyada en la pared. Entonces, las propiedades a la temperatura de película. El agua aumenta su temperatura desde 20 hasta 80, por tanto, la temperatura de película, temperatura de superficie más la temperatura del medio fluido sobre 2. La temperatura del medio fluido constituye la temperatura media. Temperatura inicial más temperatura final sobre 2. Nos da 50. Y con este valor hallamos la temperatura de película, 135. A esta temperatura hallamos las propiedades interpolando y calculamos el Grashof, considerando que la longitud característica es la altura de la placa de calefacción, 0,3 metros, y la temperatura del medio fluido es la temperatura media. Reemplazamos valores, encontramos el Grashof y luego el Rayleigh. Vamos a la tabla de Pitts y vemos que está en el rango de 10 exponente 9 a 10 exponente 12. Y para este rango hallamos el coeficiente y el exponente. Reemplazamos para encontrar el Nusselt. Tenemos su valor 1295,1 y del Nusselt despejamos H y encontramos su valor 2840,6 en kilocalorías por metro cuadrado por grado centígrado. Bien, en la expresión para hallar el tiempo necesitamos la masa.
Y el problema nos recomienda que deben ser calentadas solamente las 3/4 partes. Entonces, 3/4 partes del volumen de 500 litros resulta 375 litros. Esto en metros cúbicos y calculamos la masa. Densidad por volumen. Pero sabemos que la densidad depende de la temperatura. Tenemos dos temperaturas, la temperatura de 20 y la temperatura de 80 del agua. Entonces la masa se calcula para las condiciones iniciales, en este caso la temperatura de 20 grados centígrados. Y en esta tabla tenemos el valor de densidad. Para 20 grados la densidad es 998,2 kilogramos por metro cúbico. Y con esta densidad calculamos la masa. ¿Dónde está eso? Acá. Densidad a 20 grados centígrados, el volumen, las 3/4 partes del volumen. Y esta es la masa que se va a calentar. El área es el área de la placa de calefacción. Reemplazando, encontramos el tiempo. 0,783 horas en minutos, 47 minutos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces pueden observar que cuando pide el tiempo, la temperatura del volumen se considera la temperatura media, porque varía justamente con el tiempo. El tiempo es el tiempo que dura el proceso. Y el proceso, como en este caso, es un proceso de calentamiento. En otra situación podría ser un tiempo o un proceso de enfriamiento. Entonces, el tiempo es lo que dura el calentamiento o lo que dura el enfriamiento. Por tanto, la temperatura a la cual se hallan las propiedades toma en cuenta esa variación de temperatura. Se trabaja con la temperatura media. Con la temperatura media, que es 50, se obtiene la temperatura de película. Y a esta temperatura se hallan las propiedades. Bien, seguimos. Todavía estamos con este otro inciso. Estamos en el inciso B. Nos pide el calor transmitido cuando la temperatura, a ver, vamos a volver al enunciado. Cuando la temperatura del agua alcanza 80 grados centígrados, averiguar la tasa de calor transferido. Como hemos visto en la parte teórica, el calor depende también de la temperatura del fluido. Como la temperatura del fluido va cambiando con el tiempo, el calor también va a ir cambiando con el tiempo. Ya no se mantiene cuando ya no se mantiene el calor constante, ya que la temperatura del medio fluido cambia. Entonces, tomando en cuenta esos aspectos, tenemos que resolver la expresión calor igual H por área y por gradiente. Entonces, la temperatura de película va a ser temperatura de superficie más la temperatura final del agua. El problema nos dice que esa temperatura es de 80 grados. Y tenemos la temperatura de película, 150, y a esta temperatura hallamos las propiedades. Calculamos el número de Grashof. Seguimos considerando que la posición de la placa es vertical y su altura es de 0,3 metros. La temperatura del medio es 80 grados. Reemplazamos y calculamos el Rayleigh.
En la tabla del PIX se observa que este valor se halla entre 10 exponente 9 a 10 exponente 12, y para este rango el coeficiente y el exponente se obtienen. Hallamos el Nusselt, del Nusselt hallamos el coeficiente de convección y finalmente calculamos el calor. 24.203,15 kilocalorías por hora en el instante en el que el agua adquiere la temperatura de 80. Entonces, este calor depende también del tiempo, no es una constante, ya que la temperatura cambia con el tiempo. Bien, ¿alguna pregunta sobre este problema resuelto? Inge, ¿por qué la temperatura de película usamos la temperatura final de 80 y en el anterior inciso hemos usado el promedio? Ya, porque en este inciso, analizaremos primero el primer inciso. En el primer inciso nos dice, calcula el tiempo necesario para calentar si la resistencia se ubica sobre la pared vertical y debe calentar 3/4 del volumen total, desde 20 hasta 80. Entonces el tiempo es el tiempo de proceso de calentamiento desde 20 hasta 80. ¿Cómo se refiere al tiempo del proceso? La temperatura del agua se considera un valor medio. En este caso se trabaja con la temperatura media del agua, ¿verdad? Para hallar el tiempo. Pero para hallar el calor, como pide el problema o el inciso B, pero nos dice cuando la temperatura del agua alcanza la temperatura de 80. El calor depende de condiciones puntuales y esta es una condición puntual cuando la temperatura es 80. Por eso es que aquí ya no se recurre a un valor medio, porque el problema nos pide hallar el calor cuando la temperatura es 80. Por eso solamente se trabaja con la temperatura a la que llega el agua, que es 80 grados centígrados. Y con esa temperatura, propiedades, etcétera, etcétera. Ese es el motivo. Y si ustedes observan en la expresión, si no fuese 80, digamos que fuese 60, va a influir. Primero va a influir en la temperatura de película, va a influir en las propiedades, va a influir en el Grashof, etcétera, y va a influir en H. Y cuando se calcula el calor, en el gradiente va a estar esos 60, ya no va a estar estos 80. Entonces depende de la temperatura. El calor depende de la temperatura e indirectamente depende del tiempo, porque la temperatura va cambiando con el tiempo. Por tanto, el calor también va a ir cambiando con el tiempo. Ese es el motivo. No sé si está claro. Está claro, Inge. Gracias. Ya. ¿Hay alguna pregunta más? Ingeniero, y para hallar el calor del inciso B, ¿qué área usamos? Para hallar el calor, no entendí tu pregunta. Repite, por favor, tu pregunta. No entendí tu pregunta. Por favor, ¿podrías repetirla? Ingeniero, en el inciso B, para hallar la tasa de calor, ¿qué área usamos? La misma área que es la de la superficie de calefacción, es la placa calefactora, porque el calor se transmite de la superficie calefactora al agua, que es el medio fluido. Entonces, es la misma área. En esta expresión, ¿por qué interviene el área? Porque la película H se ha formado sobre esta superficie. El calor se está transmitiendo, ustedes recuerdan el análisis, mostraré en perfil, esta es la superficie,
Y este es el medio fluido, este es el agua, que se encuentra a una temperatura que cambia con el tiempo, función del tiempo. Entonces, en el contacto entre la superficie y el agua en este caso, se forma una película. Y si la superficie tiene una temperatura T sub S, este calor que se está transfiriendo desde la superficie al agua es un calor por convección natural. Y su expresión, como hemos visto, es H área por el gradiente. El gradiente, temperatura de superficie, menos la temperatura del agua que cambia con el tiempo. Entonces, esta es la superficie donde se forma la película. Y para no confundir, en la expresión hemos llamado también A sub cero, es lo mismo. Esta área que estamos utilizando en la expresión de calor es la misma que A sub cero. Entonces, de esta superficie se transfiere calor por convección. Y sobre esta superficie se forma la película de la que depende el coeficiente H. Se trata de la misma superficie. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, yo tenía una pregunta. Dime. En el inciso A, como hemos tenido dos temperaturas, hemos hallado el tiempo. Y si hallaríamos calor, sería el calor que hemos perdido en ese cierto tiempo, ¿no? Sí, hay una expresión, ¿se acuerdan de calor Q? Un calor Q que es función solamente del tiempo. Creo que Inge, disculpe, y en el inciso B, como nos pedía el calor de esa temperatura puntual, no sería el calor que pierde en un tiempo, solo sería el calor que tiene ese instante, ¿no? en el instante en el que la temperatura de este fluido ha llegado a 80. En ese instante nos pide el calor. Ahora, tal vez se esté confundiendo el hecho de calor Q en kilocalorías, calor total transmitido. Y la otra expresión de Q, que es velocidad de flujo de calor en kilocalorías por hora. Por ejemplo, si queremos obtener este calor total, no lo vamos a poder hacer con esta expresión de flujo de calor. Porque este calor, como ven, no es constante, depende de esta temperatura. Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos el intento de esta manera, este calor Q, que es la energía total transmitida al agua, dada como el producto de este calor por el tiempo, no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque este calor varía con la temperatura. Y este tiempo tita es el tiempo del proceso. Por eso que para el tiempo del proceso se calcula de esta manera. Pero queremos calcular este calor Q. Este calor Q será el calor sensible. Pero incluso el calor sensible va a estar en unidades de kilocalorías por hora. Entonces se debe recurrir a otra expresión para hallar ese calor Q. No sé si hemos dado en la teoría o era este calor para placas, sí, creo que era para placas, pero para esta parte de convección en régimen transitorio creo que no hemos dado esta expresión.
Entonces, en este tipo de problemas, ¿qué se puede obtener? Se puede obtener el tiempo, se puede obtener la temperatura final, se puede obtener el calor transmitido, pero en una situación puntual de temperatura, y se puede conocer la velocidad de cambio de la temperatura con el tiempo, pero también para una situación puntual. Entonces, estos dos son situaciones puntuales, dependen de la temperatura. En cambio, estos son del proceso. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Está bien, Inge, muchas gracias. De nada. Bien, chicos. Bueno, lo que nos queda ahora es el tema de problemas de cavidades. Esto lo dejaremos para el día miércoles. ¿Sí? Entonces, eso sería todo por hoy. Y nos encontramos el día miércoles con ustedes. Hasta el día miércoles. Bien. Hasta el día miércoles. Hasta luego. Unos 2 minutitos de descanso.